tener paz. La paz es un concepto escurridizo. En nombre de la paz se han hecho la mayoría de las guerras. El que era presidente de este país hace años dijo, el que al recibir el premio Nobel de la Paz, dijo, si quieres tener paz, debes prepararte para la guerra. Y no solamente los países hacen guerra en nombre de la paz, ¿sí?, o para obtener paz, sino también las sociedades, las familias, incluso los individuos, las personas. ¿Pudiéramos decir nosotros hoy que vivimos en paz? Incluso, ¿por qué cuando la gente se muere es que le dicen descansa en paz? Porque pareciera que al fin vamos a tener paz después de muerto. Los matrimonios constantemente pelean diciendo déjame en paz. O en esta casa se respira paz. Hay gente que dice esa persona, esa mujer, ese hombre no me da paz. Y la verdad que en nombre de la paz se han hecho un montón de historias. Un teólogo muy famoso del país de nuestra hermana Elma, Ricardo Arjona, él escribe una canción de esas tantas donde la mujer se le fue. Deme un Tylenol para el mal de cuerpo y un diazepam para olvidar. Un galón de suero está perfecto y un Lexotan para volar. Deme un Valium 1000 para estar bien muerto y que no me dé por recordar. Un Tagamed para lo incierto y un Prozac para exorcizar. Ese fantasma tuyo que es una hepatitis C, que no lo cura ni un trasplante. Denme también un Dormicum para privarme y un Vivarín para despertar. La gente se mete un montón de pastillas para poder tener paz, para poder dormir, para poder estar tranquilos. Hay algunas recetas más herbales, más naturales, pero normalmente la gente con un dolor de cabeza se le va la paz y entonces toman aspirina. Y las aspirinas hay de todos los colores y sabores hoy en día, porque la paz pareciera que es algo que se debe conseguir a toda costa. Hay gente que toma anacin, excedrin, tegrin, ceramín, meserín, ascriptin, aspergin, buferín, empirín, disolvín, Tylenol, persistin, nervin, quiet, compose y otro más latino que se llama aguante. Y si nada de eso funciona, automedicación, usted puede ir al médico, el médico seguramente le va a dar Valium, Milton, Composin, Tafil, Toracin, Librium o alguna de las medicinas para que usted se calme, algunos remedios herbales como la valeriana, la manzanilla, porque para poder tener paz al fin. Y la gente en busca de la paz es incluso capaz de tomar drogas. En busca de la paz toman alcohol, en busca de la paz se sumergen en cocaínas, morfinas, heroínas y cualquier cantidad de drogas. Incluso algunos para poder lograr la paz se quitan la vida. Es una de las mayores causas de riesgo a nivel mundial es el suicidio por depresión. Pareciera que la gente no tiene paz. Pareciera que es muy difícil conseguir la paz y algunos gurús de la metafísica hablan de la paz interior, que no importa que el mundo alrededor se esté cayendo con tal que tú tengas paz interior. Y algunos incluso definen la paz no como la ausencia de problemas, sino como la tranquilidad en medio de los problemas. La gente del yin-yang, del taoísmo y de las religiones orientales dicen que en toda situación mala hay algo bueno, en todo lo bueno hay algo malo, por eso lo negro en lo blanco y lo blanco en lo negro. ¿Qué pensamos nosotros los cristianos? ¿Podemos estar en paz con nosotros mismos, con Dios y con los demás? ¿Cómo pudiéramos nosotros, después de haber leído la semana pasada, estar en paz con los demás, estar en paz con Dios y con nosotros mismos? ¿Pudiéramos vivir nosotros con paz en medio de un país, en medio de un mundo donde la paz es tan escurridiza? ¿Necesitaríamos nosotros medicinas, drogas para estar en paz? Vamos a leer Filipenses 4 del 4 al 9. Y vamos a ver allí unos
detalles muy interesantes. Y les pido, por favor, mientras leemos, presten atención a los verbos en modo imperativo, en los verbos que son una orden, los verbos que son un comando. Presten por favor atención muy particular, y si tienen lápiz pueden subrayar los verbos que son una orden de parte del apóstol Pablo. Van a encontrar 8 de ellos en estos 6 versículos. Filipenses 4, del 4 al 9, dice así. Regocíjense en el Señor siempre. Y otra vez les digo, regocíjense. Que la gentileza de ustedes sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. No se preocupen por nada. Que sus peticiones sean conocidas delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarde sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Por lo demás, hermanos, piensen en todo lo que es verdadero, en todo lo honesto, en todo lo justo, en todo lo puro, en todo lo amable, en todo lo que es digno de alabanza. Si hay en ello alguna virtud, si hay algo que admirar, piensen en ello. Lo que ustedes aprendieron y recibieron de mí, lo que de mí vieron y oyeron, pónganlo por obra, y el Dios de paz estará con ustedes. Esa es la palabra de Dios. Vamos a orar. Señor, muchas gracias. Oramos a ti porque sabemos que tú eres el príncipe de paz. Y en un mundo tan caótico, tan loco, no nos permitas sucumbir ante la falta de paz. Ayúdanos con tu paz, con tu espíritu, a ser hombres y mujeres de paz. Si hay alguien aquí, Señor, que le falta la paz, no la paz que el mundo da, no la paz interior, esa que venden muy temporal, muy barata, sino la paz que dice el texto, esa paz que sobrepasa todo entendimiento, que muy poca gente la puede comprender. Esa paz es la que andamos buscando, es la que rogamos, Señor, que en esta mañana tú mismo imprimas en nuestros corazones y nos des cada día más de ti. Con ti tendremos paz. Y eso es lo que te rogamos en esta mañana. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, como les dije, tenemos 8 mandamientos en 6 versículos. 2 de ellos están repetidos, debo exhortarles, pero igual se cuentan porque están en versículos diferentes. Vamos a ver si subrayaron todos los verbos en imperativo. Los verbos en imperativo son regocíjense. En el versículo 5 dice, sea conocida de todos los hombres. En el versículo 6 está, no se preocupen por nada. Ese está en negativo. En el versículo 6 está también que sus peticiones sean conocidas delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracia. Y en el versículo 7, en esta versión, el verbo guardar está en imperativo, que guarde sus corazones. Ya vamos a ver que ese es un distingo de esta Biblia, de esta versión de la Biblia Reina Valera contemporánea. En el versículo 8 está el verbo pensar en imperativo. Piensen, igual que al final del versículo 8, piensen en ello otra vez al final. Y en el versículo 9 está, pónganlo por obra. Esos son los 8 verbos en imperativo que están allí. Pero lo que hay 2 instrucciones que Pablo le da a los filipenses. Es, piensen bien y obren bien. Para vivir en paz deben pensar bien y obrar bien. Ahora, ¿cómo sabemos cómo pensar bien? Bueno, ahí están las instrucciones, en el versículo 8 están bien claras cómo pensar bien. Y cómo obrar bien, bueno, ahí en el versículo 4, en el versículo 5, en el versículo 6, en el versículo 9, hay algunas instrucciones que son las que vamos a detallar. Primero vamos a ver cómo pensar bien y vamos a exprimir el versículo 8. En el versículo 8, cómo pensar bien.
Luego vamos a hablar de cómo obrar bien. Todo esto para cultivar la paz, para tener la paz. Pensar bien, obrar bien. Vamos a hablar primero de pensar bien. ¿Cómo debemos pensar bien? ¿Qué es lo que debemos hacer para decir que estamos pensando bien? Saben que las materias de consejería, lo que hoy en día llaman coaching o mentoría, se refieren a ayudar a una persona a pensar bien. El consejero, el coach, el entrenador, no le dice a la persona lo que tiene que pensar, sino cómo tiene que pensar. Lo que un buen consejero, un buen coach, es que saca la información que la persona tiene y deja que la persona que está en esa necesidad descubra por sí mismo sus propias, haga por su propia cuenta sus propias decisiones. Porque si el consejero le dice todo lo que esa persona tiene que pensar y hacer, entonces no sería un consejero, sería un jefe. Pero lo que está haciendo un consejero, un coach, es decirle cómo deben pensar. Es lo que está haciendo Pablo aquí. Pablo le está diciendo cómo deben pensar, en qué deben pensar y por qué deben pensarlo. Dense cuenta, Pablo está diciendo, ustedes deben pensar en lo que tiene al menos 8 características. Que es verdadero, lo que es honesto, lo que es juro, lo que es justo, lo que es puro, lo que es amable, lo que es alabable y lo que es virtuoso y lo que es admirable. Esas características no son de algo en particular. Nosotros pudiéramos alegorizar el texto diciendo que todas esas virtudes se resumen en Jesucristo. Y es verdad. Pero Jesucristo es mucho más que eso. Lo que Pablo está diciendo no es que piensen en cosas que son verdaderas, en cosas que son honestas, en cosas que son justas, no. Que piensen en todo lo que sea verdadero, lo que sea honesto, lo que sea justo, lo que sea puro, lo que sea amable, lo que sea alabable, lo que sea virtuoso, lo que sea admirable. Es decir, que nosotros los cristianos debemos llenar nuestra mente con cosas que tengan esa característica. Y eso nos hace pensar, por ejemplo, en la música que escuchamos, los programas que vemos, las compañías que frecuentamos, las conversaciones que normalmente tenemos, las palabras que normalmente salen de nuestra boca, las imágenes que vemos en la calle o en nuestro teléfono. Pudiéramos nosotros examinar nuestra vida y decir, el día de ayer, nada más el día de ayer, lo que yo hice, lo que yo pensé, ¿era justo, verdadero, honesto, puro, amable, alabable, virtuoso, admirable? Algo que no encalce, que no calce, que no encuadre en esa característica, ustedes pudieran ponerlo como con una duda. ¿Debería yo estar pensando en esto? ¿Debería yo pasar tiempo en esto? ¿Debería yo invertir neuronas, pensamiento, tiempo, esfuerzo en esto que no es ni puro, ni honesto, ni justo, ni puro, ni amable? Normalmente cuando usted agarra algo en particular, por ejemplo, el trabajo. Vamos a pensar en el trabajo. Usted dirá, oye, pero hoy es el día de no pensar en el trabajo. Solamente pensar, ¿no? Usted no va a trabajar, solamente pensar. Pensar no es mucho esfuerzo. Su trabajo es verdadero, es honesto, es justo, puro, amable, es alabable, es admirable, es virtuoso. Entonces tú puedes pensar en tu trabajo. Si cumple con esa característica durante toda tu semana, está bien que trabajes y debes darle gracias a Dios por tu trabajo. El trabajo no es una maldición por la caída. Alguna persona que dice, ay, el trabajo es horrible. Mira, el trabajo es tan malo que a uno le pagan por eso. No, Dios le dio trabajo a Adán antes de la caída. ¿Cuál era el trabajo de Adán antes de la caída? Ponerle nombre a los animales. Usted dirá, ay, qué fácil. Sí, pero después que si usted ve un ornitorrinco y usted pensara en los 20 nombres que le iba a poner a ese pobre animalito, usted no se imagina lo complicado de ponerle nombre a los animales. Pero ese era el trabajo de Adán. Y eso era justo, era honesto, era puro, era amable. Está bien trabajar. Es más, la Biblia condena al que no trabaja. Al que no trabaja dice que no coma. Y incluso al hombre que debería proveer para su casa, le dice, el que no provee para su casa es peor que un incrédulo y ha negado la fe. Entonces está bien trabajar y cumple con todas esas características.
Tener una familia. Tener una familia es verdadero, honesto, es justo, puro, amable, es digno de alabanza, es virtuoso y es admirable. Sí, está bien que tengamos una familia, está bien pasar tiempo con nuestra familia, está bien jugar con nuestra familia, está bien comer, está bien todo eso. Podemos pasar tiempo haciendo eso. Pero nosotros pudiéramos evaluar con este filtro de estas 8 características todo lo que pensamos durante un día. Pudiéramos nosotros pensar en y usar estas 8 características para filtrar todo lo que pensamos durante el día. Y usted dirá, oye, es muy difícil controlar los pensamientos. Y yo le digo, sí, es verdad, yo también sufro de eso. Hay algunas personas incluso que sueñan feo. Yo a todo el que sueña feo le digo, ¿qué viste durante el día? ¿Qué pensaste durante el día? ¿En qué ocupaste tu mente durante el día? Normalmente uno sueña con lo que anhela o con lo que teme. Hay algunos sueños locos, sí, es verdad. Pero normalmente sueña con lo que uno anhela o con lo que teme. De estas 8 características de lo que debemos pensar, que nos sirva como filtro para que durante nuestro día nosotros evaluemos lo que estoy pensando ahorita es justo. Por ejemplo, cuando te vienen a hablar de otra persona que no está aquí, es decir, un tercero, una persona que no está, y empiezan a decirte cosas, ¿eso será verdadero? ¿Lo que tú me estás diciendo, tú estás seguro que es verdad? No, eso me lo dijeron. Ok, entonces no es algo en lo que tú deberías ocupar. No, sí, pero sí, al contrario. No, sí, es verdad. Ok, ¿y será justo que tú me lo digas a mí antes de decírselo a esa persona? ¿Será amable? ¿Tú estás tratando de amar a esa persona contándomelo a mí? ¿Será puro? ¿Sale de tu corazón con el puro afecto de ayudar, de amar? ¿Es una muestra de amor? Si esa persona nos encuentra a ti y a mí hablando, ella se va a sentir amada, por eso si es amable. Esa persona se va a sentir amada porque estemos hablando de él o de ella. ¿Qué pensaría Cristo si nosotros dos estamos hablando de un tercero y Cristo viene a buscarnos en este momento? Si nosotros estuviéramos hablando tú y yo de otra persona enfrente de una multitud y los demás se enteran que estamos hablando por un micrófono y nosotros no lo estamos viendo, ellos dirían que somos personas virtuosas. Estas 8 características son dignas de usarlas como filtro para todos nuestros pensamientos. Usted tiene pensamientos, use este filtro, este tamiz, para pensar bien. Esta es una manera de pensar bien. Pero lo más bonito de todo, es que a Dios le gusta que nosotros pensemos bien. Porque saben, Él sabe quiénes somos nosotros. Él sabe que somos incapaces de controlar nuestros pensamientos. Hubo un gran filósofo, creo que no era cristiano, él dijo que no puedes evitar que las aves del cielo vuelen sobre tu cabeza, pero sí puedes evitar que hagan nido sobre ella. Es decir, que tú no puedes controlar los pensamientos que son pasajeros. ¿Sí? Vino y pasó y punto. Vino, pasó y se fue. Pero sí puedes evitar que un pensamiento quede dando vuelta ahí en tu cabeza y dando vuelta para atrás y para adelante y por allá y por detrás. Sí puedes evitarlo. ¿Por qué? Porque tú puedes usar tu cabeza, tu mente, para ocuparla en otra cosa. Normalmente los pensamientos vienen cuando nuestra cabeza intenta estar en blanco, pero saben que la mente nunca puede estar en blanco, jamás. El diseño de Dios es que nuestra mente nunca puede estar en blanco. De hecho, cuando nuestra mente está en blanco es porque estamos inconscientes, no dormidos, porque estamos inconscientes, no estamos recordando nada, nuestra mente está en blanco. Una vez yo me desmayé donando sangre, yo nunca le he contado eso. Yo soy bien cobarde para las agujas. Yo mismo me trato de dar ánimo y Maribí me ayuda dándome la manito. Pero una vez estaba donando sangre y me desmayé. Pero me desmayé que no supe de mí. Lo último que me acuerdo es que porque ya habíamos donado sangre y la enfermera nos dio
un vasito de 3 en 1 con un sanduchito. Y eso es todo lo que me acuerdo. Me dice el compañero que si él no me agarra, yo pego la frente del piso, pero yo no me acuerdo de eso. Lo que me acuerdo fue que me desperté no sé cuánto tiempo después, porque como que me bajaron el break. Me desperté como no sé cuánto tiempo después con un algodoncito aquí con alcohol. ¿Y dónde estoy? ¿Qué hice yo? ¿Cuánto tiempo pasó? ¿Y cómo llegué aquí? Porque la mente se quedó en blanco. Ese fue el único momento en que yo pienso que la mente mía se ha quedado en blanco. Alguna vez en la vida, 5 minutos, más nunca. Ni dormido la mente se queda en blanco. Cuando ustedes vean a una persona dormido, vean los ojos, que hay una cosa que se llama el sueño REM, que es movimiento rápido de ojos. Porque la persona está moviendo los ojos, aunque los tiene cerrados, pero lo está moviendo porque está viendo cosas por dentro. Está pensando, su mente está activa. Nosotros no pudiéramos controlar los pensamientos si no fuera por estas 8 filtros, 8 checklists que pudiéramos pensar. Y yo les garantizo, hermanos, que si ustedes usan estos filtros para discernir todo lo que usan durante el día, todo lo que intentan pensar, todo lo que intentan llenar su mente, la música que escuchan, los podcasts que escuchan, los videos que ven, los libros que leen, las meditaciones que tienen, si ustedes usan estas cosas para pensar bien, en la noche van a pensar y soñar bien. Van a soñar tranquilos. No van a necesitar tafil para dormir. ¿Por qué? Porque Dios dice en su palabra, en paz me acostaré y asimismo dormiré. No porque el tafil me lo tomé, sino porque tú me haces vivir confiado. Y nosotros debemos dar gracias a Dios que su palabra llena nuestros corazones. Que la palabra es más que suficiente para que nosotros podamos discernir qué es lo verdadero, qué es todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo alabable, todo lo virtuoso y todo lo admirable. Esas son las características de las cosas que debemos pensar. Ahora, usted dirá, uy, pero es difícil encontrar algo que cumpla con todo eso. Porque yo puedo encontrar algo que es honesto pero no es juro, algo no es justo, o algo puro pero no es amable. No se complique mucho la vida. La mayoría de las cosas que son dignas del Señor cumplen con esa característica. Por ejemplo, en la iglesia. Piensa en la iglesia. Ahí no todo es justo, no todo es honesto, no todo es puro, no todo es amable. Es cierto. Pero cuando pensamos en los individuos es que caemos en esa categoría. Pero cuando pensamos como cuerpo, acuérdense que Dios no nos ve como nosotros éramos, sino que nos ve a través de los lentes del Hijo amado, de su Hijo Jesucristo. Cuando Dios te ve a ti, ve a su Hijo. Él no te ve a ti como lo que tú eras. Y nosotros debemos aprender a llamar a la semilla con el nombre del árbol grande. Nosotros debemos aprender a amar a la gente por lo que Cristo hizo en ellos. Nosotros debemos amar a la gente porque Dios los ama, no por lo que ellos podemos obtener de ellos. No, si Dios amó a una persona y derramó su gracia y su favor sobre esa persona, ¿qué estamos esperando? ¿Que sea perfecto para poder amarla? No, tenemos que amarla porque Dios la amó. Y es más, si es nuestro enemigo, también tenemos que amarla. Nosotros no tenemos permiso para odiar a nadie. Tenemos que vivir buscando y pensando en todo lo amable. Ahora usted dirá, oye, yo lucho por pensar bien. Yo quiero siempre pensar bien, pero siempre hay pensamientos que vienen, tentaciones que vienen, recuerdos que vienen. Es verdad. A mí también me pasa. Pero saben, esos recuerdos pasados y pecados pasados, ya Dios te los perdonó. Los pensamientos futuros, ya Dios te los perdonó. Eso no quiere decir que tú podrás decir, bueno, si es así, vivamos y bebamos porque mañana moriremos. No. Dale a tu cuerpo alegría, Macarena. No. Olvídense de eso. Lo que quiere decir es que la gracia del Señor sobre ti es tan grande y tan abundante y tan poderosa que Él te amó desde no antes de que tú nacieras, sino antes de que el mundo fuera hecha y hasta que tú te mueras y mucho más allá y por toda la eternidad Él te amó. Él te amó y no va a dejar de amarte nunca. Y
Y si tú estás aquí es una muestra de que Dios ha sido bueno contigo. Dios ha sido bueno contigo. Y Él te ama tanto como para perdonarte todo lo que has hecho y todo lo que jamás harás. Ahora, si tú quieres vaciar la mente, si tú quieres vencer esos pensamientos que tú no quisieras tener, vencer la tentación en la que tú no quisieras sucumbir, la única solución que tiene la mente y que tiene la palabra es sustitución, una sustitución. Hay un precepto que se llama que uno se convierte en lo que adora. Uno se convierte en lo que adora, en lo que anhela. Si tú estás teniendo esos pensamientos es porque de alguna manera o tu carne o tu espíritu anhela eso que tú estás teniendo, pensando. ¿Cuál es la solución? No para los anhelos buenos, no, esos déjalos, no los suplantes, esos son buenos, déjalos. No los sustituya, pero los pensamientos malos sí los puedes sustituir. Sustitúyelos con pensamientos de señorío de Cristo. En las áreas donde Cristo todavía no es Señor de tu vida, tú como que estás guardando ahí, no, Señor, sí, está bien, yo te amo como Señor, pero no te metas en este cuarto. Dale la llave de tu corazón completo, dale la llave maestra, no el manojo de llaves y te quedas con una llavecita, no, dale la llave maestra. Y dile, Señor, yo tengo esta área en mi vida, confiesa esa área y ruega, clama ayuda. Y cuando tú clames por ayuda providencialmente, el Señor va a traer ayuda de alguna parte. Y normalmente la parte de donde Dios trae más ayuda es de la palabra. Cuando tú te sumerges en la palabra de Dios, cuando tú buscas de su espíritu, lees, oras, oyes la palabra de Dios, pasa algo muy bonito. Podrás citar la escritura en los momentos de debilidad. ¿Qué hizo Jesús cuando fue tentado en el desierto por Satanás? 3 veces, escrito está. Dijo, escrito está, escrito está, escrito está. Cuando a ti te vengan tentaciones, problemas, situaciones que te quieran robar la paz, tú puedes decir, escrito está. Y citas un versículo. Cuando te sientas solo, escrito está. El Señor es mi roca, mi libertador, mi roca fuerte. No te abandonaré, yo te sustentaré con la diestra de mi justicia. Escrito está. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Y yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Cuando sientas depresión, cuando sientas soledad, cuando sientas fracaso, cuando sientas frustración, tú podrás citar. ¿Por qué? Porque tú tienes en tu mente el banco de recursos de la palabra de Dios, que es la providencia de Dios para que tú puedas decir, escrito está. ¿Cuántos versículos de memoria tú puedes citar? Las personas normales pueden citar unos 10, 15 versículos de memoria. Si tú le dices la primera parte, la primera palabrita, ellos pueden continuar. Pero debe ser un hábito en nosotros. Debe ser un hábito en nosotros, memorizar la escritura. Mariví a veces usa y ella escribe cosas y la pone ahí donde hace algo, donde friega, donde plancha, donde lee, donde enfrente de la cama, enfrente de la cocina, en el baño, en todos lados. Ustedes han ido para nuestra casa y pueden ver versículos. No funcionan. Igual que si tú tienes una Biblia en tu casa abierta en el Salmo 91, no funciona. Tienes que leerla, tienes que memorizarla, tienes que internalizarla. Y así tú vas a ser capaz de citar y cuando te vengan esos pensamientos malos, tú podrás pensar en lo que es verdadero, en lo que es honesto, en lo que es justo, en lo que es puro, es amable, alabable, virtuoso y admirable. Entonces debemos vivir sumergidos en la palabra. Cuando alguien te pregunte, oye, ¿qué piensas tú, por ejemplo, de los dinosaurios? ¿Tú piensas que los dinosaurios existieron? Podrás decirle, eso no es verdadero, ni justo, ni amable, ni puro. Sí, hay gente que le molesta que la Biblia no hable nada de los dinosaurios, que no aparezca el estegosaurio, el tiranosaurio, el otrosaurio. Bueno, pero puedes hablarle del behemoth, puedes hablarle del leviatán, no tienen los mismos nombres científicos de hoy en día, pero sí aparecen los dinosaurios en la Biblia. O si cuando te hacen preguntas existenciales, ¿quién soy yo? ¿Para dónde voy? ¿De dónde vengo? ¿Para qué existo? Tú puedes leerle versículos de la Biblia. En Efesios 1, Dios dice que Él nos creó para la alabanza de la gloria de su gracia. Y nosotros podemos
Cuando Jeremías estaba anunciando la destrucción de Jerusalén y la conquista de Babilonia, también Dios dejó un remanente. Es decir, Dios nunca aniquila la esperanza. En Isaías 42, 2 y 3 dice que Él no apagará el pábilo humeante ni quebrará la caña cascada. Dios no aniquila la esperanza. Dios siempre deja la esperanza viva. Entonces, hermanos, el pensar bien tiene que ver con nuestra manera de procesar la información que día a día recibimos por nuestros 5 sentidos. Procesen bien y analicen si lo que estamos viendo es verdadero, es justo, es puro, es amable, es digno de alabanza, es virtuoso o es admirable. Si no tiene alguna de esas 8 características, pónganlo en espera. Pónganlo en espera. Eso no quiere decir que nosotros vamos a vivir en un mundo de maravillas. No, nosotros estamos en un mundo tener la paz que solamente Dios puede dar. Entonces tenemos que buscar pensar en cosas buenas, en todo lo verdadero, honesto, justo, puro, amable, alabable, admirable y virtuoso. ¿Okay? Entonces, para pensar bien tenemos esta ayuda, este filtro. Ahora vamos a buscar cómo obrar bien ahora. Ya vimos cómo pensar bien y vamos a buscar ahora cómo obrar bien. Está bien, está vivo. Ya vimos cómo pensar bien, ahora vamos a buscar cómo obrar bien. Quería hacer énfasis. Las personas que no tienen paz son las que menos alegres son. Eso no quiere decir que las personas alegres siempre tienen paz. ¿Ok? Hay un dicho que dice que el payaso no porque se ría es amigo tuyo, no porque se ría contigo es amigo tuyo. Hay personas que siempre se ríen, es el típico caso del payaso que produce y se ríe, pero cuando llega a su casa está triste. ¿Ustedes conocen personas así? Eso es hipocresía. Es hipocresía porque es justamente la ilustración. Mía, 7 veces Pablo le dice a los filipenses, alégrense. Ustedes tienen que recordar dónde estaba Pablo cuando estaba escribiendo esta carta. Él no estaba en un resort 5 estrellas dándole vuelta a una piña colada. Él no estaba con sus pies en lo alto de una hamaca, en una palmera. No, él estaba encadenado al cepo más oscuro y oloroso y caliente de la ciudad en Filipos.
Y Él nos manda a decir a la iglesia de Filipo y a nosotros por extensión, alégrense, alégrense que vamos ganando. Vamos ganando. El Señor no va a perder, no ha perdido nunca una batalla, nunca va a perder la guerra. Cuando Pablo les da esta esperanza a los filipenses, les dice estas 3 instrucciones. Que la gentileza de ustedes, sea conocida por todos los hombres. ¿Qué significa la gentileza? Si usted lee esto con un judío, va a decir, bueno, que gentileza es su carácter de gentil. Bueno, sí, es cierto. Pero cuando una persona es gentil, es amable, es bondadosa, es una persona que no sean cristianas o personas que son asociales, que se esconden en un claustro, se meten en su cuarto y de ahí no salen. El Señor no nos ha llamado a escondernos. El Señor nos llamó a vivir en una generación, en medio de una generación maligna y perversa, para poder ser la sal, la luz en medio de ellos. Él no nos llamó a aislarnos del mundo. No. Él nos llamó a traer la luz de Dios en medio de las tinieblas. A ser la luz de Dios en medio de las tinieblas. Pero también una característica de que nos estamos versículo 6. Me explico. Cuando Pablo dice no se preocupen por nada, lo que quiere decir es no se preocupen por nada que no cumpla la característica del versículo 8. ¿Por qué? Por lo que viene después. Porque en el versículo 6 sigue diciendo que las peticiones que ustedes tienen sean conocidas delante de Dios con toda oración y ruego y acción de gracia. Oración, ruego y acción de gracia. Todo lo que tenga las características del versículo 8, ustedes pueden orar rogando al Señor cuando no las tienen y dar gracias cuando les fueron concedidas. Les explico por qué. Porque de esa misma manera es que se actuaba en los tiempos pasados, en el sentido de que Dios estableció que la oración es el medio mediante el cual nosotros le
pudieras conseguirlo, no lo podrías pedir, porque tú mismo lo conseguirías. Recuerden las características del versículo 8. Para pensar bien, para orar bien, hay que pensar bien. Pidan por todo lo que es verdadero, todo lo que es honesto, todo lo que es justo, todo lo que es puro, todo lo que es amable, todo lo que es digno de alabanza, todo lo que es virtuoso y todo lo que es admirable. Pidan, deleítense pidiéndole a Dios. Pídanle, porque Él dice que tú no tienes porque no pides. O no tienes porque pides mal para gastar en vuestros deleites. Eso está en Santiago 4, Santiago capítulo 4. Pídele a Dios, pero no pidas para tus propios deleites. Nosotros debemos ser conocidos por ser una iglesia de oración, una iglesia que vive en oración, a nivel individual, a nivel familiar y a nivel eclesial. El capítulo 3. Imítenme a mí. Y ustedes dirán, oye, pero qué vanidoso ese Pablo, ¿cómo va a estar diciendo, imítenme a mí? Y no, Pablo, no digas eso. Ibas bien en la carta, pero no digas eso. No, sí, justamente por eso es que lo digo. No porque yo soy yo era lo peorcito, porque Cristo vive en mí. Es que ustedes me pueden admirar. Entonces busquen en gente, pueden ser ejemplos históricos o vivientes a los que ustedes pueden admirar, a los que ustedes pueden imitar. En estos días leía un artículo de la vida de Eugene Peterson. Eugene Peterson recientemente murió hace 10 días. Y era un pastor famoso, fue el director de Los Navegantes por muchos años, un ministerio increíble durante muchos años, y leí uno de sus artículos increíbles. Él decía que nosotros no oramos más porque no planificamos orar. En este sentido, hay un libro muy famoso, no de Peterson, sino de Whitney, Donald Whitney, se llama Las Disciplinas Espirituales. Normalmente uno habla de las disciplinas espirituales como orar, leer la Biblia, pero hay muchas más, muchas más. Y les recomiendo la lectura de ese libro de Donald Whitney. Y por último, hermanos, las consecuencias de pensar bien y de obrar bien están en el versículo 7 y 9. Lo mismo que en Isaías, lo mismo que en Romanos, lo mismo que a lo largo de toda la Biblia. La paz
La versión, una de las más bonitas que encontré, es la traducción del lenguaje actual. Versículo 7, Filipenses 4:7 dice, así Dios les dará su paz. Esa paz que la gente de este mundo no alcanza a comprender, pero que protege el corazón y el entendimiento de los que ya son de Cristo. Ustedes quieren paz, no necesitan Prozac, no necesitan Tafil, aspirina o ninguna pastilla, no necesitan cocaína, heroína, ni cafeína. Ustedes no necesitan. Cuando todo el mundo alrededor tuyo se está derrumbando. ¿Sabes por qué? Porque tú entiendes que tú estás en las manos de Dios. Y nada de lo que te pase, nada de lo que te pase. Romanos 8 garantiza que nada de lo que te pase te puede sacar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Y enlistan por lo menos 10 atentados contra la paz. Ni la vida, ni la muerte, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni nada de lo creado, ni la presente, ni porvenir, ni peligro de espada, ni peligro de desnudez, ni ninguna otra cosa creada nos podrán separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Esa paz que Dios da sobrepasa todo entendimiento. Va a haber gente que te puede decir, ¿por qué tú puedes tener paz si todo a tu alrededor se está derrumbando? En Romanos 5 está el secreto para tener paz. La paz no es un concepto etéreo, no es un concepto uh, confuso, no. La paz se define como una relación estable entre tú y el mundo, entre tú y tú mismo, entre tú y Dios. Es una relación, una comunicación franca y estable. No hay problemas en la comunicación. Romanos 5:1 dice, así que, pues, justificados por la fe, tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos por la fe
estar eternamente con paz. Allí va a haber reposo. Por eso es que cuando alguien se muere le dicen, descansa en paz. La paz del cielo será eterna y no habrá nada ni nadie que interrumpa la paz del cielo por toda la eternidad. ¿Te imaginas eso? ¿Tú te imaginas estar allí? Donde no habrá llanto, no habrá dolor, no habrá más muerte, no habrá más separación, no habrá más tristeza, no habrá lágrima, no habrá dolor. La paz del cielo es algo que para nosotros hoy es infinito entender. En esta cabecita tan chiquita no entiende la paz del cielo. Cuando uno vive momentos de paz infinita en esta tierra. Yo recuerdo cuando nacieron mis hijos, cuando hubo momentos de alegría infinita. Eso es. Entonces debemos buscar obrar bien y pensar bien para tener la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. No significa que nosotros ganamos la paz de Dios con nuestros pensamientos y obras. No, nadie puede convencer a Dios de darnos lo que nos merecemos porque somos demasiado buenos más que Él. No, nosotros nunca podremos ser más buenos que Dios. Lo que sí significa es que por haber sido justificados por la fe en Jesucristo, nuestros corazones y nuestros pensamientos serán guardados en Cristo Jesús eternamente. La pregunta para todos es, antes de terminar, ¿tú tienes paz con Dios? ¿Todas tus cuentas han sido puestas a cuenta en Jesucristo con Dios? Cuando tú veas cara a cara a Dios y Él te pregunte, ¿por qué tengo que dejarte entrar? ¿Qué tú le vas a decir? No, no es injusto. Porque el mismo Salvador que salvó a una persona a los 89 años, también le dará el mismo cielo a una persona que la salvó a los 7. Entonces, si tú estás oyendo hoy la voz de Dios y tú no tienes paz con Dios, tus cuentas no han sido saldadas con Dios, ven a Cristo en arrepentimiento y fe. Clama